Buenas noches, Julián, buenas noches, Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial. Les habla Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro, y quiero saludar muy especialmente a todos los oyentes, especialmente a algunas personas que nos han llamado solicitando esta charla que es sobre la sexualidad en el ser humano. Precisamente cuando nos referimos a la sexualidad del ser humano, tendemos a pensar de que la sexualidad es únicamente los géneros desde el punto de vista anatómico, cómo está conformado el cuerpo desde el punto de vista biológico, y muchas veces por un fenómeno cultural se van generando una serie de conceptos que son completamente erróneos, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Cuando hablamos de la sexualidad del ser humano, nosotros vemos muy bien que tanto hay una condición de heterosexualidad como una condición de homosexualidad, que ambas son absolutamente válidas. Desgraciadamente, en la medida en que fue avanzando la historia, recordemos que en el pueblo de los egipcios era muy común la homosexualidad, lo mismo en los griegos, en los persas, y ya cuando los romanos invaden militarmente al pueblo de los griegos, estos griegos, ellos vivían en una filosofía de la estética, del respeto, de la dignidad de sí mismos, al prójimo, y era muy frecuente el homosexualismo, jamás fue discriminado, y en la medida en que el Imperio Romano llega y avasalla muchísimos de los principios de los griegos, incluso de una manera contradictoria adoptan la religión griega, después la convierten en la grecolatina, calcando una serie de conceptos y de preceptos, pero ellos van ya en la época tardía generando una serie de conceptos muy asociados también a la cultura religiosa que se fue profesando después de lo que fueron todos los primeros monjes y la iglesia primitiva. Así nosotros estamos viendo que cuando vamos a hablar del homosexualismo, primero que todo hay que entender lo que el homosexualismo no es una enfermedad. Incluso vale la pena una anotación histórica, una anécdota muy importante de que Freud, cuando estaba en boga de su fama, de todo su prestigio, una señora le escribió una carta diciéndole que acudía a él para que le sanara la enfermedad del homosexualismo al hijo. Y Freud se dice que él respondía la gran mayoría de todas las cartas que le llegaba, se dedicaba en gran parte de su tiempo a eso. Y Sigmund Freud le respondió que con el mayor gusto iba a tratar la enfermedad, pero no del hijo, sino la de ella, que es realmente cuando se empezó a generar todo este concepto de la homofobia. Cuando nosotros hablamos de homofobia, hablamos básicamente que una fobia por su raíz etimológica es huir de algo, y hoy en día entendemos que es básicamente una aversión obsesiva, es decir, es un temor completamente irracional, de manera tal que cuando llevamos esto a la dimensión social, nosotros empezamos a adquirir una serie de valores sociales, y cuando no hay apertura social, cuando no hay inclusión social, cuando no hay integración social, se van desarrollando determinados grupos sociales, sobre todo a nivel psicológico y social, que los podemos llamar sociocéntricos. Las personas sociocéntricas son fundamentalistas, son personas que se fundamentan en ciertos preceptos y doctrinas y atacan a los demás, no son incluyentes con los demás y sienten que son los únicos merecedores del derecho, los únicos merecedores de la dignidad, y por eso mismo hay que ser absolutamente coherentes en todo esto. Entonces, ya cuando empezamos a abordar el tema del homosexualismo como tal, desde el punto de vista psicológico, se entiende que existen homosexualismos tanto endógenos como exógenos. El endógeno es porque es algo a nivel bioquímico, a nivel de hormonas. La persona realmente, dentro de su misma neurobiología, es una persona que no siente apetencias hacia las personas del sexo opuesto. Y ya cuando es exógeno, es adquirido por formación, que es adquirido a nivel cultural, por una cultura, por una sociedad, y se va desarrollando. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar psicológicamente el homosexualismo es una inclinación, es decir, es una inclinación que no es reprobable, es una
inclinación que es completamente natural. Las personas homofóbicas empiezan y argumentan que el homosexualismo no es natural porque solo hay 2 géneros y realmente están desconociendo lo que es la bioquímica cerebral a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas, y realmente cuando nosotros estamos analizando psicológicamente el homosexualismo, realmente son inclinaciones, es decir, son gustos, son preferencias que son absolutamente respetables, de manera tal que cuando las personas empiezan a desarrollar esa falta de apertura social, incluso padres con sus hijos, cuando el muchacho está o la niña está en el colegio, empieza el matoneo, empieza el bullying, esto ya puede realmente ser un daño moral. Entonces, cuando las personas son homofóbicas, carecen de inteligencia moral. Cuando hablamos de inteligencia moral, está basada en el respeto tanto de la dignidad propia como la dignidad de otros seres vivos, de otros seres humanos especialmente. Cuando hablamos de lo moral, es no generar daño alguno. Nosotros hemos visto, al avance de la ciencia de hoy, que muchos planteamientos del psicoanálisis antiguo, aunque no ha querido ser considerado como una psicología científica, vemos que están completamente acertados, como los traumas. El trauma, ya a los avances de la ciencia de hoy, se sabe que los eventos traumáticos que tiene una persona, especialmente en su niñez y en su adolescencia, pueden generar marcadores epigenéticos que pueden trascender en una enfermedad psicológica grave, densa, difícil, como por ejemplo depresiones, ansiedades, trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Incluso hay personas que pueden llegar precisamente hasta el suicidio. Eso sí es un daño moral. ¿Por qué? Por la falta de aceptación, la falta de integración, de manera tal que cuando nosotros hablamos en psicología bioética de la inteligencia moral, está basado al respeto a otras personas. Por eso nosotros debemos entender que las personas homosexuales están en su pleno derecho de la escogencia de sus gustos, de sus preferencias sexuales, tal como si a una persona le gusta comer determinado alimento, le gusta vestirse de determinada manera. Cuando estábamos hablando de moralidad, estábamos hablando de no generar daño a terceras personas. Otra cosa muy diferente es la promiscuidad sexual. Ya estar con una persona, con otra persona, engañar, traslapar relaciones, eso sí puede ser, a la luz de la inteligencia moral, ser visto como un gran defecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todo este tema de la sexualidad del ser humano, tenemos que entender la sexualidad como un impulso natural, es un impulso que desde que no se le esté haciendo daño a nadie, ni se haga daño a sí mismo la persona, es algo completamente legítimo. Cuando hablamos de la legitimidad del ser humano, hablamos que tiene derecho a expresarse, tiene derecho a tener sus deseos, sus inclinaciones, sus tendencias, y deben ser absolutamente respetadas para no violentar ese derecho, desde que ese derecho no esté atentando contra el derecho del prójimo. Por lo tanto, cuando empezamos nosotros a dilucidar todo este tema de la sexualidad del ser humano, sí definitivamente aparece lo que es en manuales diagnósticos lo que se llama la disforia de género, que es un conflicto con la identidad de género, es decir, es la persona que es hombre pero quiere ser mujer, o la mujer que es mujer biológicamente pero quiere ser hombre. Entonces esta disforia es que la persona se incomoda y va a desarrollar una serie de patrones que lo empiezan a erosionar interiormente, y la óptica psicológica es realmente a esta persona ayudarle a cimentar su identidad sexual, porque si no sería algo castrante, sería algo completamente traumático para un ser humano que definitivamente nació en un cuerpo de hombre y quiere ser mujer, o nació en un cuerpo de mujer y quiere ser hombre. Por ello han existido una serie de términos que han querido ser ya tomados de una manera como si fueran perversiones sexuales, cosas muy feas, y eso no es así, no hay tal. Por ejemplo, el caso del travestismo. El travestismo está muy asociado a un fetiche sexual, sin que eso implique que la persona tenga preferencias por las personas de su mismo sexo. Eso quiere decir que hay un fetiche con la ropa del sexo opuesto, que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, donde la persona se gusta, se excita con las prendas, sobre todo interiores, o que tienen una carga de fetiche del sexo opuesto.
Ya cuando hablamos nosotros del transexualismo, es la persona que logró romper toda su disforia de género y finalmente consolidó y se hizo una operación, cambió de sexo, lo que es absolutamente respetable, y la sociedad debe romper una cantidad de parámetros de discriminación hacia estas personas, porque son personas, generalmente hombres, que se pasan de sexo y empiezan una discriminación, no consiguen un trabajo. La única manera que tienen, la alternativa ya muchas veces, es la prostitución, y son personas que psicológicamente tienen derecho, tienen el mismo derecho que cualquier persona a un trabajo digno, a una vida digna, y por lo tanto hay que respetarlas. Eso es una de las doctrinas más homofóbicas que puede existir, que es la discriminación, el marginamiento de este tipo de personas. Así, nosotros estamos viendo que también existe el transformismo, que es la persona que quiere cambiar de forma su estado. Entonces, el transformismo es una pulsión, está adentro de esa pulsión de la persona para ser del sexo opuesto, que es donde empieza todo esto a desarrollarse. Entonces, cuando existen este tipo de disforias de género, el problema no es el cambio de sexo o el deseo de pertenecer al otro sexo. El problema es no sentirse de agrado con el tránsito hacia el otro sexo, o en el caso del homosexualismo, de no aceptar sus inclinaciones sexuales. Muchas veces esta falta de aceptarse a sí mismo va a llevar a la persona a traumas psicológicos y a rechazo sobre su propia persona, cuando el homosexualismo es absolutamente natural, es un derecho que tenemos todos los seres humanos, sean homosexuales, no sean homosexuales. Eso es algo completamente normal ante los ojos de la psicología. Por ello hay que entender que, a la luz de la psicología profunda, la gran mayoría de las personas han tenido fantasías sexuales con personas del mismo sexo. Entonces, muchas veces estas fantasías se hacen de tipo inconsciente, y han argumentado algunos psicoanalistas que muchas de las personas homofóbicas pueden tener un homosexualismo reprimido dentro. Entonces, esta represión emocional hace que la persona empiece a generar un desplazamiento de su propia ansiedad, lo que lo llevaría a aceptarse a sí mismo tal y como es, hacia otras personas, y hacer esa tercerización de sus propios conflictos interiores, llevándolos hacia otras personas. Por esta razón, nosotros debemos entender que, a la luz de la psicología, el homosexualismo es algo absolutamente normal. Eso no es una enfermedad, y debemos siempre respetar a estas personas dentro de criterios de absoluta igualdad, de absoluta inclusión, de absoluta integración, porque lo primero que se sugiere para las personas con este tipo de inclinaciones es fundamentar su poder personal desde una aceptación clara, definida de su sexualidad, para que puedan pasar a través de una sociedad que todavía tiene resquicios de ser homofóbica. Afortunadamente, la sociedad cada vez entra en una mayor apertura social, incluso con medidas legales, con medidas de protección de derechos, pero esto tiene que llevarse y ampliarse a todas las personas desde la misma niñez, que no vayan maltratando, discriminando y respetando a personas que están en uso y ejercicio de su libre derecho. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.